En una noche cualquiera, pasé por la oficina de casa y oí a mi esposo al teléfono. Decía, con frialdad, que pronto yo estaría fuera de casa, sin un centavo. Del otro lado de la línea, una mujer reía y lo llamaba mi amor. En ese instante, me di cuenta de que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Aitana ya no reconocía su propio matrimonio. Al principio, Héctor era atento, cariñoso, alguien que se esforzaba por demostrar que la amaba. Pequeños gestos que antes eran naturales fueron desapareciendo poco a poco. Primero, las flores inesperadas dejaron de llegar. Luego, las cenas a solas se volvieron raras. Los besos se volvieron fugaces, los abrazos más distantes. El contacto visual, que antes transmitía complicidad, ahora venía cargado de indiferencia. En los últimos meses, él parecía cada vez más ausente. Siempre ocupado, siempre cansado, siempre retrasado. En su cumpleaños, ni siquiera intentó disimular su falta de interés. Ninguna sorpresa, ningún regalo significativo. Solo una cena apresurada en casa y un feliz cumpleaños dicho sin emoción. Aitana intentó convencerse de que era solo una fase. Los matrimonios tenían altibajos, ¿no? Pero una parte de ella no podía ignorar la verdad que gritaba en su mente. Algo estaba mal. Empezó a notar los detalles. La ropa elegida con más cuidado de lo normal, el cabello siempre bien cortado y los perfumes caros. Esa noche, sin imaginar que todo cambiaría, Aitana salió del cuarto y caminó por el pasillo en dirección a la cocina. El silencio de la casa solo era interrumpido por el sonido lejano de Héctor en su oficina. La puerta estaba entreabierta, y ni siquiera se habría detenido de no ser por el tono de su voz. Bajo. Seguro. Malicioso. Esa no era la forma en que un hombre habla de trabajo o de cualquier tema trivial. Era diferente. Aitana dudó por un segundo, sus dedos deslizándose por la pared mientras intentaba decidir si debía seguir caminando o escuchar un poco más. Algo dentro de ella le gritaba que no escuchara. Que simplemente fingiera que nada estaba pasando. Pero se quedó. Y entonces lo oyó claramente. Ella no sospecha nada. Pronto, Aitana estará fuera de la casa y fuera de mi vida. El abogado dijo que podemos hacerlo de manera que se vaya sin un centavo. Entró en shock. Su mente intentó encontrar alguna explicación lógica. Tal vez había oído mal. Tal vez se trataba de otra Aitana. Otra historia. Otra realidad. Pero entonces, una risa suave y femenina vino del teléfono, disipando cualquier duda. Eso es perfecto, mi amor. Pronto estaremos libres para vivir sin escondites. Aitana no necesitó más para entender. Su corazón latía descontrolado, como si intentara advertirle del peligro. No quería creerlo, pero todas las piezas encajaban de manera cruel. Su distanciamiento, las constantes excusas, la frialdad. No era solo una traición. Era una trampa. El hombre con quien había compartido años de su vida, que dormía a su lado cada noche, estaba conspirando para dejarla en la calle. Sin nada. Sin dignidad. El impacto inicial casi hizo que sus piernas flaquearan, pero en lugar de entregarse a la desesperación, algo dentro de ella despertó. Aitana podría haberse dejado consumir por el dolor, por el llanto, por la sensación de impotencia. Pero no. No sería descartada. Conteniendo la furia que ardía dentro de ella, se obligó a moverse. Salió de allí con pasos cuidadosos, asegurándose de que él no notara su presencia. Cuando llegó a la habitación, cerró la puerta y respiró hondo. La casa parecía la misma. Los muebles, las paredes, el aroma familiar en el aire. Pero para Aitana, todo había cambiado. Estaba viviendo entre ruinas, dentro de un matrimonio que ya no existía, al menos, no para Héctor. El impacto del descubrimiento aún latía dentro de ella, pero ahora mezclado con algo más fuerte, la necesidad de reaccionar. Podría haber explotado en ese momento, haber derribado esa puerta y gritado todo lo que tenía atorado en la garganta.
Podría haber enfrentado a Héctor ahí mismo, con toda la furia y el dolor que la quemaban por dentro. Pero si lo hacía, le estaría dando exactamente lo que él quería, una reacción emocional, impulsiva, que le permitiría manipularla con falsas justificaciones. No. Tenía que ser más inteligente. Esa noche, encerrada en su cuarto, se acostó al lado del hombre que planeaba destruirla y fingió dormir. Todo parecía parte de una mentira de la que ya no quería ser parte. Pero lo sería. Al menos por ahora. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia. Despertaba y tomaba café con Héctor como si nada hubiera cambiado. Mantenía el mismo tono de voz, la misma sonrisa mecánica, las mismas conversaciones triviales sobre el día a día. Héctor continuaba su farsa, creyendo que tenía el control, creyendo que ella era una ingenua incapaz de percibir las traiciones y los planes perversos que él tejía a sus espaldas. En algunos momentos, Aitana se sorprendía observándolo de forma diferente. La manera en que manipulaba el celular, intercambiando mensajes cuando pensaba que ella no estaba mirando. La sonrisa discreta que aparecía en sus labios al leer algo que, claramente, no provenía de un colega de trabajo. Cada detalle era un recordatorio cruel de la farsa en la que estaba viviendo. Pero lo peor de todo era soportar los momentos en que fingía ser un buen esposo. ¿Estás bien? Pareces distraída últimamente, preguntó una noche, mientras cenaban. Aitana levantó la mirada, conteniendo las ganas de reír ante la ironía de aquello. ¿Cómo se atrevía a preguntar algo así? ¿Cómo podía mirarla a los ojos y fingir preocupación mientras, al mismo tiempo, planeaba sacarla de su propia casa sin nada? Pero ella solo sonrió. ¿Es el trabajo? Estoy un poco cansada. Él asintió, satisfecho con la respuesta. Aitana sentía ganas de gritar. En otros tiempos, tal vez habría caído en esa actuación barata, tal vez se habría emocionado con la falsa atención que él demostraba. Pero ahora veía cada gesto por lo que realmente era, manipulación. Hasta que una noche, mientras estaba sola en la terraza, sintió que no podría continuar así por mucho tiempo. El juego que estaba jugando exigía control, pero también acción. Si esperaba demasiado, si flaqueaba en algún detalle, él podría darse cuenta. Necesitaba hacer algo. Y entonces, como un destello, llegó la idea. Un abogado. Eso era. Si Héctor tenía un plan bien estructurado para sacarla de casa sin nada, entonces ella necesitaba actuar antes. Necesitaba conocer sus derechos, descubrir si había algo que pudiera hacer para cambiar el juego antes de que fuera demasiado tarde. No sabía mucho sobre leyes, pero estaba segura de que había formas de protegerse. El problema era que Héctor también lo sabía, y por eso mismo, ya se había adelantado. Él confiaba en que todo estaba a su favor. Pero estaba equivocado. Aitana no esperaría a ser destruida. A la mañana siguiente, mientras Héctor se arreglaba para salir, Aitana actuó con naturalidad. ¿Llegarás tarde hoy? Él se ajustó la corbata frente al espejo y le lanzó una mirada rápida. Sí, quizás tenga una reunión extendida. Mentiroso. Está bien, respondió ella con ligereza, como si realmente no le importara. Él sonrió satisfecho, le besó la mejilla con indiferencia y salió. Aitana esperó unos minutos antes de tomar su celular. Buscó abogados especializados en derecho de familia, pero no podía elegir a cualquiera. Necesitaba a alguien discreto, alguien que supiera manejar casos complicados. Después de varias búsquedas, encontró un nombre que le pareció prometedor. Un despacho pequeño, sin demasiada publicidad, pero con buenas recomendaciones. Concertó una cita para esa misma tarde. El camino hasta allí fue tenso. Su corazón latía acelerado, no por miedo, sino por urgencia. La oficina estaba en un edificio discreto, lejos de los lugares que solía frecuentar con Héctor. Perfecto. Al entrar, la recibió una secretaria que la condujo a una sala elegante, pero sin excesos. El abogado, un hombre de unos 50 años, de expresión seria y mirada atenta, la saludó y le indicó que tomara asiento.
¿En qué puedo ayudarla, señora Aitana? Ella respiró hondo. Tenía que mantener la calma. Mi marido me está engañando, dijo con firmeza. Y además, está planeando echarme de mi propia casa sin nada. Los ojos del abogado se abrieron con sorpresa. ¿Tiene pruebas de ese plan? Aitana se inclinó hacia adelante. Lo oí hablar por teléfono. Dijo claramente que el abogado encontró la manera de sacarme sin que me quedara con un solo centavo. Y había una mujer en la línea, su amante. El abogado asintió, pensativo. Escuchar conversaciones no es una prueba concreta. Para evitar que siga adelante con ese plan, necesitamos algo más sólido. Cualquier cosa, documentos, mensajes, movimientos financieros sospechosos. ¿Tiene acceso a algo así? Aitana sintió frustración. No. De entonces, antes de cualquier acción, debe conseguir información. Sin pruebas, Héctor simplemente podrá seguir con su plan y usted no tendrá cómo defenderse. Salió del despacho sintiendo el peso de la situación. De nada servía conocer la verdad si no tenía cómo probarla. En los días siguientes a su visita al abogado, Aitana sintió el peso aplastante de la incertidumbre. Tenía en sus manos la verdad más dolorosa de su vida, pero no podía demostrar nada. Héctor siempre iba un paso adelante, protegido en las sombras, mientras ella tanteaba a ciegas en busca de un camino. El abogado había sido claro, necesitaba pruebas concretas. Una simple conversación escuchada por casualidad no bastaría para impedir que Héctor llevara a cabo su plan. Debía reunir información, encontrar algo que lo vinculara con la trampa que estaba preparando en su contra. Y la clave para eso estaba en la mujer con la que hablaba por teléfono. La amante. Si Aitana descubría quién era, podría encontrar fisuras. Tal vez mensajes intercambiados, encuentros, registros de llamadas. Algo que expusiera la conexión entre ambos y, con suerte, también revelara información sobre el plan legal que Héctor estaba tramando. Comenzó observando pequeños detalles. La primera pista llegó en forma de un nuevo perfume. Una fragancia dulce y penetrante, que no era suya y que empezó a percibir sutilmente en la ropa de Héctor. A veces, también encontraba cabellos rubios en sus camisas. Siempre largos. Siempre lisos. Pero aún no era suficiente. Aitana decidió recurrir a algo más arriesgado, el celular de él. Héctor era precavido, rara vez dejaba su teléfono fuera de su alcance. Pero, una noche cualquiera, mientras se duchaba, lo dejó sobre la mesita de noche. Ella sabía que no tenía mucho tiempo, así que tomó el dispositivo y rápidamente abrió el registro de llamadas. Siempre borraba los últimos registros. Era astuto. Pero Aitana buscó en otro lugar, el historial de contactos. Si hablaba constantemente con su amante, su número debía estar ahí. Deslizó la lista hasta encontrar un número sin identificación, guardado solo con un discreto emoji al lado. Sin nombre. Sin pistas directas. Respiró hondo y memorizó los últimos 4 dígitos. No podía copiarlo ni anotarlo, así que los repitió mentalmente hasta estar segura de que los recordaría después. Al día siguiente, esperó a que su marido saliera de casa y usó su propio teléfono para llamar a aquel número desconocido. El tono de llamada sonó 3 veces antes de que una voz femenina y profesional respondiera. ¿Hola? La voz femenina y suave resonó al otro lado de la línea. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Aitana. Ya había escuchado esa voz antes. Era ella. Hola, lo siento, creo que me equivoqué de número, intentó mantener un tono natural. La mujer dudó antes de responder. No hay problema. Esta es mi línea personal, si quiere contactar con el despacho, puedo darle el número correcto. Aitana se congeló. ¿Despacho? Disculpe, ¿qué despacho? Preguntó, intentando sonar inocente. Despacho de abogados Sánchez y Mendoza. ¿Quería hablar con alguien de allí? La sangre de Aitana se heló. No, me confundí.
Gracias. Colgó antes de que su voz temblara. Respiró hondo, intentando procesar lo que acababa de descubrir. La amante de Héctor trabajaba en un despacho de abogados. Eso, por sí solo, ya era impactante. Pero Aitana sabía que Héctor había contratado abogados para asegurarse de que ella se fuera de la casa sin nada. ¿Y si era el mismo despacho? Necesitaba confirmarlo. Sin perder tiempo, abrió el navegador de su celular y buscó el nombre del despacho. El sitio web institucional apareció de inmediato, y Aitana hizo clic, sintiendo que el estómago se le revolvía. Sus ojos recorrieron la pantalla hasta encontrar la sección Nuestro equipo. Deslizó las fotos de los empleados, sintiendo que su corazón latía con fuerza a cada nombre que leía. Y entonces, la encontró. Noelia Sánchez, secretaria ejecutiva. La foto mostraba a una mujer rubia, de rasgos elegantes, con una sonrisa profesional. El nombre. La voz. Todo encajaba. Ahora, Aitana sabía exactamente quién era la mujer al otro lado de la línea aquella noche en que escuchó la conversación. Y sabía que trabajaba directamente con el abogado que estaba ayudando a Héctor a destruirla. Aitana cerró los ojos por un instante. Esto iba mucho más allá de una simple infidelidad. Héctor no solo la engañaba, sino que había elegido como amante a una mujer que trabajaba en el mismo despacho de abogados que él había contratado para perjudicarla. Era claro como el agua, Noelia no era solo una amante. Era parte del plan. Aitana sintió una mezcla de ira y determinación. Ahora que conocía el rostro y el nombre de la mujer que estaba al lado de Héctor en esta conspiración, podía usarlos en su contra. Pero debía actuar con cautela. Aún era pronto para enfrentarlos. A la mañana siguiente, encontró cualquier excusa para salir y fue directamente al despacho de su abogado. La misma secretaria la recibió y, en pocos minutos, ya estaba sentada frente al hombre que, ahora más que nunca, era su única esperanza para salir victoriosa de esta batalla. Descubrí algo importante, dijo, manteniendo la voz firme. La amante de mi marido se llama Noelia Sánchez. Trabaja como secretaria ejecutiva en el despacho de abogados Sánchez y Mendonza. El abogado levantó una ceja, pareciendo interesado. ¿Estás segura de eso? Aitana asintió. Llamé al número con el que él se comunica y fue ella quien respondió. Luego busqué su nombre y lo encontré en la página web de la empresa. El abogado guardó silencio por un instante, como si estuviera analizando la información. Ese despacho tiene una reputación dudosa, dijo finalmente. He oído hablar de ellos. Llevan muchos casos cuestionables, donde la ética jurídica es debatible. Siempre encuentran vacíos legales para favorecer a sus clientes, aunque eso implique manipulaciones sutiles o tácticas moralmente dudosas. Aitana sintió un escalofrío recorrer su espalda. De entonces, mi sospecha es cierta. ¿Ellos están ayudando a Héctor a sacarme de la casa sin nada? El abogado suspiró. Yo diría que es muy probable. Pero aún no tenemos pruebas. Aitana respiró hondo. Entonces, tengo que conseguirlas. Él asintió levemente. Sí. Si logramos obtener una prueba clara de que están manipulando documentos o tramando algo ilegal contra usted, eso podría cambiar completamente el rumbo de esta disputa. Aitana salió de allí con un nuevo plan en mente. Héctor trabajaba algunos días a la semana desde casa, encerrado en la oficina que tenía dentro de la vivienda. Pasaba horas allí, en reuniones, llamadas y revisando documentos. Si había un lugar donde podía encontrar alguna prueba en su contra, era ese. Pasó por la tienda de electrónicos más cercana y compró una pequeña grabadora de voz. Un dispositivo discreto, fácil de ocultar, pero con una excelente calidad de audio. Cuando llegó a casa, esperó hasta que Héctor saliera para otro de sus compromisos antes de dirigirse a su oficina. Abrió la puerta con cautela, como si él pudiera aparecer en cualquier momento. El ambiente estaba organizado y meticulosamente limpio, con documentos apilados sobre el escritorio y la laptop cerrada.
Aitana analizó el espacio, buscando el mejor lugar para esconder la grabadora. Después de algunos minutos, decidió colocarla detrás de un pequeño portalápices sobre la mesa. El dispositivo quedaría protegido allí, fuera del campo de visión directo, pero lo suficientemente cerca para captar cualquier conversación. Salió rápidamente, asegurándose de que todo pareciera intacto. Ahora, solo quedaba esperar. Durante los primeros días, revisó las grabaciones sin encontrar nada relevante. Algunas llamadas de trabajo comunes, sonidos del teclado e incluso momentos de silencio. Aitana comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta o si solo se estaba ilusionando, pero se negó a rendirse. En el tercer intento, algo diferente ocurrió. Era tarde cuando tomó la grabadora y la conectó a la computadora. Avanzó algunos minutos en la grabación hasta que escuchó la voz de Héctor. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que él estaba al teléfono. Sí, amor, lo sé, decía con un tono bajo y cómplice. Era Noelia. Aitana sintió el estómago revolverse, pero se obligó a mantenerse enfocada. ¿Y dijo que ya tiene los documentos preparados? Preguntó Noelia al otro lado de la línea. Sí. Todo está listo. Solo falta su firma. Aitana sintió curiosidad. ¿De qué estaban hablando? Héctor suspiró. Aitana no firmará nada voluntariamente. Así que haremos lo que acordamos. Noelia rió suavemente. ¿Y crees que se dará cuenta de que la firma fue falsificada? El silencio de Héctor fue breve. No. Será perfecto. Cuando todo esté resuelto, se irá sin siquiera saber lo que pasó. Aitana sintió el impacto como un golpe. Planeaban falsificar su firma en algún documento. Todo su cuerpo se tensó. Eso era un delito. Y ahora tenía la prueba grabada. Cerró los ojos por un instante, asimilando la información. Si antes ya tenía razones para luchar, ahora tenía algo aún más valioso, una prueba irrefutable contra Héctor y su cómplice. Al día siguiente, Aitana fue nuevamente al despacho del abogado. La grabadora estaba bien guardada dentro de su bolso, y cada paso que daba hacia la oficina del abogado se sentía más firme, más decidido. Por primera vez, no solo estaba reaccionando a los golpes de Héctor, estaba contraatacando. Conseguí una prueba, anunció Aitana, sentándose frente a él. El abogado levantó las cejas, interesado. ¿Prueba de qué? Ella abrió su bolso y sacó la grabadora, colocándola sobre la mesa. Héctor y su amante. Estaban hablando sobre falsificar mi firma en documentos de la casa. Todo está grabado. El abogado no ocultó su sorpresa. Tomó el dispositivo, lo conectó a un pequeño altavoz y presionó play. Las voces de Héctor y Noelia llenaron la sala. Con cada frase, el semblante del abogado se volvía más serio, más atento. Cuando la grabación terminó, soltó un largo suspiro y deslizó la grabadora sobre la mesa. Esto lo cambia todo, dijo, cruzando los dedos bajo el mentón. ¿Podemos usarlo contra él? Preguntó Aitana, sintiendo crecer la esperanza. Sin duda. Lo que planean es un delito. La tentativa de fraude documental y la falsificación de firmas son infracciones graves. Con esta prueba, podemos iniciar un proceso contra Héctor y también contra el despacho de abogados que lo está ayudando. Aitana asintió, sintiendo su corazón acelerarse. Entonces, empecemos. Pero tenemos que hacerlo sin que él se dé cuenta. El abogado sonrió levemente. Y no se preocupe. Actuaremos con discreción. Iniciaremos el proceso sin que tenga conocimiento inmediato. Cuando lo descubra, ya será demasiado tarde para reaccionar. Aitana esperó pacientemente mientras avanzaba el proceso. Su abogado trabajó con cautela, reuniendo todas las pruebas y presentando las acciones legales sin que Héctor sospechara. Sabía que, en cuanto él fuera notificado oficialmente, el juego cambiaría por completo. Y ella quería ver su reacción de cerca. Decidió que la mejor manera de hacerlo era con una cena.
No quería simplemente entregarle los papeles y observar desde lejos mientras él intentaba revertir lo inevitable. Quería que escuchara, con sus propios oídos, la prueba de su traición y del fraude que planeaba. Esa noche, todo estaba perfectamente organizado. La mesa puesta, la cena servida, la expresión de Aitana tranquila, como si fuera solo una noche más. Héctor no sospechaba nada. Estaba relajado, como siempre, creyendo que tenía todo bajo control. Ella observó cada detalle. La forma en que él tomó la copa de vino, la mirada casual que lanzó al plato, la sonrisa satisfecha de quien cree que está a punto de ganar. Parece una ocasión especial, comentó él, analizando la mesa bien arreglada. Aitana sonrió levemente. Y lo es. Héctor levantó la copa en un brindis informal. ¿Y entonces, a qué se debe esta agradable velada? Ella mantuvo la mirada firme. A un nuevo comienzo. Él asintió, sin saber lo que realmente significaba esa frase. Aitana respiró hondo. Era el momento. Con movimientos tranquilos, tomó el celular que estaba al lado del plato y presionó el botón de reproducción del audio. La voz de Héctor llenó el ambiente. Aitana no va a firmar nada voluntariamente. Así que haremos como acordamos. Su expresión se desmoronó. ¿Y crees que se dará cuenta de que la firma fue falsificada? El silencio de Héctor era palpable. Se quedó paralizado, con los ojos fijos en el celular sobre la mesa. No. Será perfecto. Después de que esto se resuelva, ella se irá sin siquiera saber lo que pasó. La grabación terminó. La cena, antes elegante y tranquila, ahora parecía una escena congelada en el tiempo. Aitana se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Quería sacarme de esta casa sin nada. Pero quien se irá sin nada, eres tú. El rostro de Héctor perdió el color. Aitana, por el amor de Dios, no hace falta. Ya lo sé todo. Sé lo de Noelia, lo de la oficina, sé del fraude que estaban planeando. Aitana tomó un sobre que estaba al lado del plato y lo deslizó por la mesa en su dirección. Estos son los documentos oficiales del proceso. Has sido notificado. Y si intentas algo contra mí, esta grabación se usará en el tribunal. Héctor tomó el sobre con las manos temblorosas. Tú tendiste una trampa para mí. Aitana rió, una risa seca, sin humor. No. Me protegí. A diferencia de ti, jugué limpio. Él respiró hondo, pasándose la mano por el rostro. No puedes hacer esto, puedo. Y ya lo hice. Aitana tomó su copa de vino y bebió un sorbo, observando la expresión derrotada de Héctor. Ahora, hazme un favor. Toma tus cosas y vete de esta casa. Porque la única persona que lo perderá todo, eres tú. Aitana descubrió la traición y el fraude que Héctor planeaba contra ella, pero en lugar de convertirse en víctima, le dio la vuelta al juego sin que él se diera cuenta. Al final, él pagó el precio de su propia trampa. ¿Y tú, cómo reaccionarías en su lugar? Comenta.